Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora en que usted decida vernos, que hoy vamos a tratar un tema que en los últimos meses, y yo diría es porque tenemos un sistema estatal anticorrupción inoperante, inexistente, Patricio. Sobre un tema que a mí me mueve mucho por lo siguiente: desde que se empezó a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, que está, digamos, avanzado en su estructura pero no funcionando, y con el cambio de gobierno federal pues menos, hay que decirlo con todas sus letras, en Tlaxcala, que era uno de los estados, el penúltimo más rezagado en esta materia hasta hace 2 años, sigue en ese rezago total, yo diría, porque como bien ya lo adelantaste, Martín, tenemos un sistema que de nombre está legislado en el Congreso local, el Sistema Estatal Anticorrupción, pero que no funciona porque no tiene toda su estructura y el eje principal del mismo sistema, que es el secretario técnico. Ya nombraron un fiscal que no sé qué haga y para qué sirva. Ya nombraron a los magistrados, que sabemos que son los del Tribunal de Justicia Administrativa y que desde luego ellos sí trabajan porque hay asuntos de carácter administrativo, asuntos, digamos, litigios de tipo administrativo que resuelven ellos desde mucho antes, cuando era sala electoral administrativa. Así es. Pero en temas de corrupción no sabemos nada. De hecho, no está funcionando ese Tribunal de Justicia Administrativa en temas anticorrupción. Y sabemos muy bien que el Comité Ciudadano está oculto, desaparecido, se creó, pero nadie sabe quiénes son. Bueno, yo conozco a 1 o 2 de ellos, pero no se ve un trabajo efectivo. Entonces, ¿de qué sirve el que se creen instituciones, se simule que se crea un sistema estatal anticorrupción? Por ahí hay una revista que yo mucho aprecio, reconozco, de carácter cultural, que se llama Momento, aquí y ahora es su lema, algo así, y en su último número hay un reportaje, aunque es revista cultural, donde dice un reportaje de Juan Carlos Avendaño, a quien yo respeto por su trabajo, que 7 de cada 10 tlaxcaltecas han sido motivo de un acto de corrupción en los últimos años. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado, Martín. ¿Sí? Es una revista cultural, no es una revista política, y yo a veces creo más en ellas, en ese tipo de revistas, porque no están politizadas o partidizadas. Sí. Hacen reportajes en un sentido cultural. Bueno, si cada 7 de 10 tlaxcaltecas han sido, digamos, objeto de un agravio de este tipo de corrupción, pues yo no entiendo por qué un gobierno fallido en materia de perseguir la corrupción en Tlaxcala no busca que funcione. Soy muy breve para concluir mi primer comentario, Martín. Mientras Andrés Manuel López Obrador, el presidente que lleva poco más de 2 meses en funciones, todos los días está apareciendo en su conferencia mañanera destapando porquería y media de la corrupción en este país, destapando porquería y media de la corrupción que ha lastimado a este país. Recientemente pues sabemos que se abordó el tema del asunto de la generación de energía eléctrica con todas las corruptelas habidas y por haber. En Tlaxcala, Marco Mena fue incapaz de hablar de la corrupción que hay en Tlaxcala en su mensaje del segundo informe el pasado 4 de diciembre. No la menciona, pero sabemos que en Tlaxcala hay un alto nivel de corrupción y si no habla el gobernador de ello y no hay voluntad política para echar a andar un sistema, pues es pura simulación. Sí. Y aquí habría que dar un poco el contexto. No le voy a dar los tiempos exactos, pero es decir, desde la pasada administración de Mariano González Sarur se empezó a construir este sistema, sí, hay que decirlo. Estaban obligados a hacerlo. Mariano, que no hay mucho que decir, era un tipo que le valía madre el combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque él encabezaba ese ejercicio, sí. Lo hacía además con tal desdén que le valía poco que sufriera señalamientos.
Y decía puras mentiras, que él desde que fue tesorero durante 12 años, secretario de Finanzas, llámale como le llames, que él practicaba la transparencia y la rendición de cuentas. Pero sabemos que era un mentiroso. Un mentiroso. Nos prometió que su gobierno sería una caja de cristal, una caja de cristal que solamente existió en su imaginación porque nunca se concretó. Luego, hubo una pequeña legislatura, la legislatura que encabezó Mariano González Aguirre, junto con Enrique Padilla, que se dieron a la tarea, entre comillas, de armar toda una serie de foros y eventos para legislar lo que sería el sistema estatal anticorrupción. Aprobaron la ley, yo diría nada novedoso, lo único que hicieron fue más o menos imitar o emparejar a los criterios nacionales, y de ahí se establecieron los tiempos fatales. En agosto son designados los integrantes del... El 14 de agosto se va a cumplir 6 meses de que hay un comité ciudadano. Un comité que no sirve absolutamente para nada. Y luego de ahí se conoce que este comité sesiona el 16 de noviembre. Así es. Y después de eso se establece por ley, según un artículo transitorio, que 60 días después, a más tardar, debería de haberse designado o nombrado al secretario técnico, que es el que se encarga de operar el sistema estatal anticorrupción. Así es. Si nos apegamos a estos criterios y a esas fechas, es decir, que el 16, 17, a más tardar, de enero se debió tener este nombramiento. No es así. Vamos para allá el 17 de febrero y seguimos sin tener un secretario técnico que se encargue de armonizar, de echar a andar este sistema estatal anticorrupción. Ahí lo que está, digamos, dificultando el nombramiento del secretario técnico es de que quieren desde Palacio de Gobierno a alguien a modo. Sí. ¿Para qué? Para seguir simulando que funciona un sistema. Y como ese nombramiento lo dan los 7 entes que integran el sistema en Tlaxcala, entre ellos el órgano de fiscalización, la Contraloría del Ejecutivo, el Comité Ciudadano, estamos hablando de un representante del Tribunal de Justicia Administrativa, sí, que en este y me caso, están faltando por ahí 1 o 2. Sí, digamos, es el representante del Tribunal Superior de Justicia, que es Héctor Maldonado. El representante del Congreso del Estado, que un representante del Congreso, que en el caso tiene 2, que es Víctor Valls como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y la presidenta de la mesa directiva en funciones, que en este caso viene siendo Mayra Velázquez, ¿no? Y también Mayra Vázquez. También está el órgano, la titular del órgano de fiscalización, la Contralora del Ejecutivo. La Contralora del Ejecutivo, el que tú decías, el fiscal anticorrupción. El fiscal anticorrupción un Pedro Sánchez, que en su casa lo conocen, que con un gris trabajo, con un gris antecedente, pero que fue la designación que hizo el procurador. Y el presidente del Comité Ciudadano. Bueno, están entrampados porque no les dan el número de votos para la propuesta que quieren hacer desde un espacio del poder público estatal. Entonces, a esto yo le llamo pura simulación, pura mentira, pura falsedad. Pero bueno, así se han conducido nuestras autoridades en buena parte del tiempo que llevan, al menos en este tema, Sí. En otros también, pero estamos abordando el sistema estatal anticorrupción. Y termino mi comentario, Martín. Un académico respetable a nivel nacional, y yo diría que incluso a nivel internacional, como Mauricio Merino, vino e interpuso ante el Congreso una inconformidad por la manera en que se creó el sistema en Tlaxcala, legalmente hablando, en términos legislativos, porque lo hizo la legislatura que tú mencionabas. Ahora que hay una mayoría de Morena y un Congreso muy diferente, pues Mauricio Merino les dejó el paquete de que analizaran este tema y en todo caso lo corrigieran como se debe, porque no lo armonizaron a lo que es a nivel federal. Y me explico rápidamente. El Comité Ciudadano lo nombraron diputados, repartición de cuotas. El fiscal lo nombró el procurador, pues el procurador depende del no hay Ejecutivo. independencia, en pocas palabras. Hay pura simulación, Martín. Entonces,
cuando se crean este tipo de... y se creó a la carrera, se legisló al vapor, porque cuando ya se iban los de la legislatura que encabezaba precisamente Mariano González Aguirre, entonces Enrique Padilla y demás, Ignacio Ramírez y otros diputados que tomaron el sartén por el mango para ese tema. En fin, lamentable porque estamos, repito, a 6 meses de que se creó el Comité Ciudadano, que es el que debería empujar el sistema en términos de, digamos, de buscar los objetivos y demás, pero pues yo sé que están cobrando ya, y es dinero tirado a la basura. Señor gobernador, ya deje de simular, ya dejen de mentirle al pueblo de Tlaxcala que están queriendo combatir la corrupción, ya dejen de engañar, y sobre todo, si tenemos un presidente que está enfrentando todo lo que se enfrenta desde el poder para atacar este grave problema, ¿por qué en Tlaxcala se ocultan? ¿Por qué en Tlaxcala no dan la cara? ¿Y por qué en Tlaxcala simulan que van a hacer algo? Mira, aquí es muy sencillo. Habría que ver en 60 días cuántas denuncias están o cuántas carpetas de investigación por actos de corrupción se están investigando a nivel federal, y aquí en Tlaxcala habría que ver si al menos hay una carpeta en ese sentido, y vamos a comprobar la enorme diferencia que existe. El fiscal el que antes era titular de la FEPADE, Nieto, Santiago Nieto Santiago Nieto, que hoy está en el área de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Yo lo vi en la mañana en una entrevista con Carlos Loret y otros periodistas, y decía algo muy significativo. Que ellos no estaban dispuestos a simular el combate a la corrupción, que las investigaciones iban en serio, y no solamente en el caso del Huachicol, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, sino también en el caso de la estafa maestra, el caso de esta empresa Odebrecht. Sí. Y decía, por ejemplo, dio un dato muy interesante, dijo que en su opinión, el cuate Lozoya, sí, Emilio Lozoya, debía de haber sido procesado. Nieto Castillo, en la revista Proceso, no de esta semana que está transcurriendo, sino en la anterior, él en una breve entrevista, no es muy extenso ese trabajo periodístico de Proceso, pero es muy significativo, dice que incluso Enrique Peña Nieto, por cohecho y otro tipo de delitos, podría ser procesado. Si lo está diciendo un hombre que conoce los entretelones de la corrupción y principalmente de Odebrecht, porque fue titular de la FEPADE y ahí lo amenazaron de que le bajara a la investigación, pues ahora que tiene seguramente todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador desde la unidad de inteligencia financiera, que ahora sí está funcionando, que antes era nada más pura simulación, pues vamos a ver si esos peces gordos pronto son procesados. Aquí en Tlaxcala, a mí como tlaxcalteca me avergüenza lo que está ocurriendo en un tema como este, Martín. Empecé mi comentario cuando iniciamos este programa hace 20-25 minutos y lo termino. Yo quería ser parte de este sistema en el Comité Ciudadano, y cuando me lo preguntaron colaboradores tuyos en ese entonces, uno de ellos ahora senador, el otro tengo entendido que oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuando me preguntaron del por qué mi interés en involucrarme en este tema, les dije porque no quiero que sea simulación. Pero desde Palacio de Gobierno y desde otras instancias de poder de Tlaxcala sí quieren que sea pura simulación, sí, sin vergüenzas, porque están tirando dinero a la basura y no se persigue este flagelo. Claro, y además, Patricio, el asunto de la opacidad con que se está manejando la contratación de obra pública. Así es. Por más que lo digan, no hay claridad, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. En el asunto de las compras, se habla de que se beneficia a empresas de hermanos incómodos, sí, o no tan incómodos, porque pues son incómodos, pero ahí los tienen,
Pues sí, porque al rato abren la boca y pueden decir cosas que no les conviene al poder. Y entonces se habla de toda una red diseñada estratégicamente en la administración estatal, donde los directores administrativos, secretarios administrativos, vaya, en pocas palabras, los que manejan el dinero son los hombres importantes de las dependencias y no los titulares. Tan es así que hay directores administrativos que tienen más poder que los propios titulares de las dependencias. Eso, Patricio, nunca se había dado, al menos que yo recuerde, y tarde o temprano esta red de complicidad, de intereses, se va a ir a empezar a dibujar y le va a empezar a pegar al gobernador, porque sencillamente es increíble, Patricio, que durante 2 años de su administración y los meses que ya vamos de este 2019, no se tenga la voluntad de echar a andar un sistema que es una necesidad, que es una demanda. Yo creo que hoy los ciudadanos que respaldan la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en gran parte se debe a de que ha sido congruente en su discurso de combatir la corrupción, porque estamos viendo hechos concretos, Patricio. Y yo voy a terminar mi comentario, no sé si el programa, tú dirás en qué momento concluye este tema para mí muy relevante para Tlaxcala, pero bueno, yo termino un comentario más diciendo lo siguiente: ahora que vino López Obrador en su visita del pasado 31 de enero y lo acompañó el gobernador, aquí tengo entendido que en el centro expositor, en este espacio donde se realizan eventos, no tengo entendido, ahí fue, y desde luego yo me enteré por los medios electrónicos y por otros medios de internet, de los mensajes y demás. Voy a decir algo muy duro, pero que ocurrió ahí. A Marco Mena le gritaron, como le gritan a todos los gobernadores priistas, tratando de desacreditarlos, de inconformarse con ellos, pero hubo personas que en su cara, en el momento que se despedía López Obrador para regresar a la Ciudad de México a sus actividades, al gobernador le gritaron ratero, así con ese concepto, en su cara. Bueno, pues quienes lo hicieron tuvieron ese valor y demás, así le dijeron en su cara a una distancia de 5 o 6 metros, ratero. Si esto no le lleva a que actúe de otra manera, es cuando yo digo que por eso se ganan el repudio de la gente. Sí. Por eso les va como les va. Y además, Patricio, coincidirás conmigo que cuando se hablaba de Marco Mena, cuando fue candidato, una de las virtudes que se le destacaba era que era un personaje que no se le podía vincular a actos de corrupción. No, por su trayectoria que fue sobre todo académica. Habría que ver cómo esta gracia que te dio el electorado, estamos hablando del proceso del 2016 a febrero del 2000. Bueno, estamos hablando a finales de enero del 2019, pues prácticamente se acabó. Y yo lo que la otra vez comentaba, que lo delicado, lo preocupante para el gobernador debería de ser, es que en el imaginario colectivo, poco a poco empieza a permear la idea de que su administración es corrupta. Así es, pues se lo dicen en su cara, nosotros lo analizamos y decimos a través del sistema que no funciona anticorrupción en Tlaxcala, que pues ¿para cuándo? Sobre todo cuando vemos todos los días a un presidente de la República incluso arriesgando muchas cosas de su vida personal, familiar, pues por enfrentar un asunto como este. En Tlaxcala les vale gorro esto y yo creo que ya es momento de que levantemos la voz diciendo que ya le bajen, que ya hagan las cosas de manera diferente y que en todo caso pongan a funcionar un sistema estatal anticorrupción que empiece a dar resultados. De otra manera es pura simulación, pura mentira, puro engaño, y tarde o temprano a quienes hacen esto se les castiga principalmente a través del voto. ¿Qué Marco Mena no se dio cuenta que el 1 de julio del 2018 tenía el repudio de la mayoría de los tlaxcaltecas por su gobierno tan nefasto que ha tenido en algunos temas, seguridad, anticorrupción principalmente? Yo creo que sí se dio cuenta, Patricio, tan es así que en la visita de la líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, pues el gobernador simplemente
Yo diría no apareció, pero no pintó una rayita, ¿no? Aseguran que se reunió con Claudia Ruiz Massieu en un espacio privado. Digo, pero cuando eres algo... No, por eso yo digo, nuevamente lo mismo, ¿por qué ocultan las cosas si finalmente se saben? Es lo que a mí me sorprende de los políticos, hechura de un sistema que se está pudriendo, que se está acabando y que la gente está castigando. Digo, y además, Patricio, si tienes el valor para decirle, gracias, señor presidente, gracias, señor López Obrador, pues también pudieses ver apapachado a tu líder nacional. La verdad, muy gris, con un liderazgo muy mermado y una campaña que ahora buscan acercarse a la militancia. Pero bueno, ese será otro tema. Yo creo que, Patricio, pues ya está dicho, tenemos un sistema estatal anticorrupción que no sirve de nada. Es pura simulación, es pura vergüenza para Tlaxcala y ojalá desde lo más alto del poder en Tlaxcala se den cuenta de que engaños, mentiras y falsedades ya no se valen. Bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos próximamente en otro programa de Divergencia. Muchas gracias.